La investigación en el nuevo sistema acusatorio penal tiene como objetivo que el Ministerio Público reúna todas las pruebas e indicios para poder esclarecer los hechos y que así la acción penal sea válida. Y tenemos que el debido proceso es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de defendernos y asegurar el cumplimiento de nuestros derechos si estamos siendo acusados por un delito. Es decir, que se cumplan todos los derechos y obligaciones del imputado y de la víctima en el proceso penal. También, como ya sabemos, la etapa de investigación consta de dos partes, una inicial y una complementaria. La etapa inicial inicia apenas se recibe una denuncia o querella. Esta puede ser de forma oral o escrita ante un fiscal o ante un agente del Ministerio Público. Es indispensable que exista una denuncia para poder hacer indispensable pues que se identifiquen todos los datos generales, se narren los hechos y poder identificar o tener un concepto de quién fue el responsable de cometer el delito para tener un inicio. En la autoridad competente, es decir, el Ministerio Público, debería iniciar una carpeta de investigación o el expediente, no actualmente llamado expediente, en el que se van reuniendo todos los datos y medios de pruebas. Debería el Ministerio Público mandar a analizar esta carpeta o expediente y se determinará si hay elementos, primero si hay un delito y después si se debe analizar todos los elementos para poder determinar las circunstancias y optar si investigar o no. Y luego inicia la complementaria, que cuando ya se estableció que sí existe un posible delito, se debe señalar a la posible persona, es decir, al imputado. Se debe realizar también una audiencia en la que el juez debe asegurar a la persona imputada que cuente con sus derechos, debería conocer todos sus derechos y se le comunica al imputado cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, es decir, el delito y los datos de prueba que se presentaron y en cuál se basa la acusación preliminar. En el caso de que determine que debe iniciar el proceso, se señala cuánto tiempo se le otorgará al fiscal para seguir investigando. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se deben de regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lealtad, todo para salvaguardar los derechos de los imputados. De igual manera, tienen la obligación de suministrar la información necesaria, proponer los actos de investigación, registrar todos esos actos de acuerdo a las leyes, guardar esos actos y tienen la posibilidad de acceder a los registros y a las audiencias, exceptuando las audiencias en las que estas no se permitan. A continuación tenemos los principios rectores del debido proceso. Estos los encontramos en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos el primero, que es el principio de publicidad, en el cual nos indican que las audiencias deben ser completamente públicas, en la cual estas pueden acceder las partes que intervienen en el procedimiento, también la del público en general, a excepciones de las previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación también pueden acceder en las audiencias. Artículo 6. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. El principio de contradicción establece que se debe otorgar a todas las partes involucradas en un proceso judicial el derecho de ser escuchadas y de presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal. Esto implica que cada una de las partes debe contar con la oportunidad de impugnar y de refutar los argumentos y sus pruebas presentadas por la contraparte, con el objetivo de que haya un equilibrio de oportunidades e imparcialidad en la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso que se está revisando. Ahora, la contradicción como principio del derecho procesal. Este principio es muy importante en el ámbito del derecho procesal, ya que está estrechamente ligado al derecho en un juicio justo y al debido proceso legal.
El principio de contradicción en el derecho procesal tiene el objetivo de considerar todos los puntos de vista relevantes en un juicio y evitar que una de las partes obtenga una ventaja injusta. Artículo séptimo. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Este principio indica que las actuaciones judiciales no deben ser interrumpidas, sino que deben de agotarse todos los temas a examinar. La mayoría de los actos procesales se realizará en una sola audiencia o con la máxima economía de actuaciones procesales. La adecuada continuidad se logrará con el desarrollo de las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas a través de la oralidad, ya que sin la oralidad tampoco cabe la existencia de interrogatorios y contrainterrogatorios dinámicos que hagan posible la contradicción. Artículo octavo. Principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos a aquellos supuestos previstos en este código. Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Es un principio inherente al principio de oralidad. Se pretende que el juez conserve en la memoria las actuaciones realizadas y tenga una visión global y no fraccionada del proceso. También tenemos el principio de inmediación, en la cual nos indica que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma. Esto quiere decir que tanto el juzgador como las partes juzgadas y la parte acusatoria deben estar en todas las audiencias, sin excepción alguna. Y en caso que no se presente alguna, pues tiene que tener algún representante. Otro principio es el principio de igualdad ante la ley, es en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual nos dicen que todas las personas que intervengan en un procedimiento penal deben recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. Esto sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, entre otras. Muy buenas tardes, mi nombre es José Loya, integrante del equipo conformado por Amy, Dayan, Patti y Carlos y un servidor. Y el tema que voy a exponer es sobre la igualdad, basado en el 11 constitucional, para tener en claro la correcta interpretación y valoración, en este caso, de el concepto de igualdad entre los involucrados, tanto de la parte que lleva a cabo la acción, sea positiva o negativa, eh, refiriéndome a un delito, en este caso que es en materia de penal, eh, tanto el defensor como el acusador, en este caso puede ser el imputado y el que lleva, pero también tiene que presentar acciones. Trato de explicar la igualdad que va a tener las estos antes mencionados y por parte del juez. El juez tiene que tener igualdad de igual forma hacia ellos, pero el juez es de carácter independiente, o sea, él tiene la capacidad de juzgar quién, quién va a tener la verdad y quién va a ser, en este caso, va a estar más apegado a la técnica, a lo, a lo solicitado mediante en este tema de la oralidad. Podemos partir del 20 de Código de Procedimientos Penales, que es basado en los derechos de ambos y en todos los derechos del debido proceso. Esto es muy importante porque de ahí emana y surge la que podemos tomar en cuenta como parte de la igualdad, la certeza, porque para tú poder llevar a cabo una litigación en este caso, tienes que tener el concepto de igualdad
bien establecido y también el concepto de certeza. Porque si tú tienes la certeza, tienes que saber lo que vas a esperar. O sea, si pasa esto, va a pasar esto. Entonces, esa es la capacidad de que tú tienes que tener como ya sea como defensor, como actuario, eh, siempre tratar de buscar una solución debido a la gravedad de este asunto. En materia penal es un tema muy, muy importante para mí, muy importante, muy controversial y es el tema más, para mí es la materia más específica, más grande, de más rango. ¿Por qué? Porque estás en juego tanto la libertad de la persona como su vida. O sea, puedes prácticamente tener la vida de una persona en tus manos como defensor o como actuario, como ofendido. Por eso es importante siempre la veracidad. De esto es la igualdad. También podemos tomar en cuenta ya por último que la igualdad es entre ambos, entre los que están, entre los tres. Pueden ser más porque pueden defender a más personas, pero hablamos del imputado, el ofendido y el juez. La igualdad. También podemos tener el tema y abordar el tema de la igualdad de género, no porque vuelva a lo mismo, no porque una defensora sea abogada y un defensor sea hombre, quiere decir que va a ganar. Puede pasar estos casos, ha habido estas interpretaciones, no hablo de abogados muy preparados, pero puede haber en abogados principiantes o que no tienen esta visión, pueden tomarlo a esto. A veces es correcto mayormente el debido proceso, vuelvo a lo mismo, para enfatizar que en el debido proceso está la situación en la cual una persona puede llegar a ganar un asunto, un caso, y pues sería todo. Vuelvo, la igualdad es entre ambos, todos tienen los mismos derechos, todos tienen el derecho de presentar su denuncia, todos tienen el derecho de presentar su queja, de que se hagan las investigaciones, de presentar pruebas. Ambos tienen el derecho de que ni el acusado puede ser culpable, ni ni el acusado puede tener la razón. Esto un juez lo declara conforme a las pruebas, el debido proceso, la interpretación y la argumentación, la defensa, para que esto se pueda llegar a resolver de manera efectiva. Y pues sería todo de mi parte. Dejo el siguiente tema, si no estoy mal, a mi compañera Patricia y que tenga una excelente tarde, maestro, y jóvenes, y es posiblemente que se exponga. Hasta luego. Gracias. Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este código. La presunción de inocencia está también reconocida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dispone en su párrafo primero que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Y derivado de ello, absolutamente nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Y cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca
que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquel, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en segundo término. Indudablemente es necesario que el Estado mexicano garantice el respeto a este principio sin importar el tipo de delito. Tal principio se encuentra regulado en el numeral 23 constitucional, 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Federal, artículo 118. La investigación en el sistema penal se puede clasificar en criminal, policial, procesal y jurisdiccional. La investigación criminal es un proceso que se incluye dentro del ámbito penal. Se utiliza para analizar quién, cómo, cuándo y el porqué de un delito. En el desarrollo de una investigación criminal suelen intervenir un equipo sólido de profesionales, destacando al criminólogo, al equipo policial y el médico forense, de los cuales a la medida de lo posible reúnen todas las pruebas y obtienen información valiosa de los testigos, las víctimas y posibles sospechosos. De esta manera pueden establecer la cronología de los hechos y las circunstancias del crimen. El principal objetivo de una investigación criminal es descubrir las causas y los culpables de un crimen para impartir justicia. La investigación policial es un proceso donde la policía trabaja para reunir pruebas e información para resolver o demostrar que se ha cometido un delito. La policía se centra en recopilar información, entrevistar a los testigos y encontrar pruebas físicas para empezar a establecer la causa del delito. En esencia, la investigación es el proceso por el cual se descubre al autor de un delito cometido o planeado mediante la reunión de hechos o pruebas. Algunas de las investigaciones las llevan a cabo los detectives. La investigación procesal. El Ministerio Público realiza diligencias encaminadas a obtener datos de pruebas que establezcan que probablemente se ha cometido un delito y que alguien intervino o participó en su comisión. Esta etapa consta de dos fases. La inicial comienza con la denuncia o querella de un delito y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Y la fase complementaria, que inicia con la formulación de la imputación hasta en el cierre de la investigación decretado por el juez de control. La investigación jurisdiccional es el momento en el cual los peritos realizan el estudio del caso a petición de las partes, el abogado y el juez. Hay unas excepciones en las cuales se requiere un control judicial, más que nada porque se ven afectadas los derechos establecidos en la Constitución. En este caso tenemos que el número 1 es la exhumación de cadáveres, los órdenes de cateo, la intervención de comunicación privadas y correspondencia, también la toma de fluido corporal como vello o cabello, extracciones de sangre, esto cuando la persona lo requiera o la víctima o el ofendido. Si se llegan a negar por algún caso, las autoridades deberían intervenir para que se llegue a la autorización de este y se pueda seguir con el debido proceso. El reconocimiento o exámenes físicos de una persona cuando ésta se niega a ser examinada también en algún delito de abuso sexual o de violencia. Es de suma importancia que se realicen estos estudios y esto también requiere un control judicial para que se guarden los derechos.